9:39 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Bueno, y tenemos el privilegio, tenemos el placer de recibir a Felipe Vallejo. Felipe Vallejo es consultor, analista, político, un hombre que puede ayudarnos, que puede arrojarnos luz para entender lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, particularmente ver, examinar los planteamientos que hizo anoche el presidente de la República. Buenos días, Felipe, bienvenido. Hola Felipe, bienvenido al rumbo de la mañana. Felipe. Bueno, Buenos días, parece gracias que... por Ya, sí, invitarme. ya nos Ya, escucha. ya, 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 ya. ¿Nos Adelante, escucha, Francia. Felipe? Francia, Perdón. adelante, Francia. Felipe, la primera pregunta para compartir contigo, en tu condición de analista político, nos gustaría tu valoración sobre la intervención anoche del presidente en ese programa especial de Estamos Cambiando, sobre el formato, sobre lo que dijo en un momento tan especial de pandemia. Bueno, de forma definitivamente que diferente, esta segunda vez que hace lo que los norteamericanos llaman town hall, que es prácticamente un diálogo ciudadano, donde el presidente es sometido a diversas preguntas. Con relación al primer town hall que se hizo, pues la diferencia ha sido bastante buena con respecto a la producción, porque si recuerdan el primero, hubo ciertos baches o cuestiones de producción de audio, de imagen que desconcentraban o distraían a la población con respecto a lo que el presidente estaba diciendo. En este caso ha sido la mejoría importante y fue una suerte de balance de los 5 meses que ya tiene como mandato como presidente y una diferencia importante con respecto a su antecesor, porque me sobran dedos de la mano si quiero contar las veces que Danilo Medina le habló a la gente o que se sometió a algún tipo de cuestionamiento como lo hizo el presidente Abinader ayer. Fuera de que en ningún momento el presidente Abinader se le puso en real aprieto con respecto a las preguntas, porque obviamente eso es otro tema aparte de cuánto se preparan estas preguntas y respuestas para que el presidente sepa de antemano lo que tiene que decir o cómo decirlo. Pero definitivamente que es un ejercicio interesante, democrático. Él mismo dijo al final que escuchar es parte de la democracia, que no está encerrado ni aislado, mandándole un mensaje sobre todo a su antecesor, diciéndole aquí está el presidente, respondiendo a todas las preguntas. Y por supuesto, en el clima actual que tenemos de pandemia, de crisis, la gente necesita ver a sus líderes en acción, hablándoles y diciéndoles para dónde vamos y cómo vamos a llegar a la meta, que en este momento evidentemente es sortear la pandemia, reactivar la economía y trabajar cuestiones pendientes como la seguridad ciudadana, que él lo sabe de antemano porque dijo primero que iba a ser su prioridad número uno, pero la pandemia se coló y en segundo lugar anunció de hecho el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el 15 de febrero con un relanzamiento nueva vez del principal talón de Aquiles de todos los gobiernos que lo han antecedido, que es la seguridad ciudadana y el relacionamiento con la fuerza del orden que es la Policía Nacional. Yo creo, doctor, que por la situación en la que el presidente habló, que fue el día que se estaba decidiendo el campeonato de béisbol en un país de fanáticos, el contenido global de su intervención hay que reproducirlo. Hay que proyectar la esencia, porque él habló en cierta medida de una práctica que está en marcha y de una visión. Y en ese orden, ¿qué usted recomienda para que esas recomendaciones que el presidente hizo ayer en sus anuncios lleguen a la gente? ¿Cómo abordar esto? Bueno, lo primero que yo haría es no colocar una locución del presidente o una participación del presidente a la misma hora de la final del juego de pelota. Creo que Estamos de acuerdo. eso fue realmente una cuestión que se le fue, un detalle importante que había que tomar en cuenta porque evidentemente que la gente iba a estar en pelota. Era el juego 7, o sea, era el juego decisivo y por ende la atención mediática estaba sobre ellos. Ahora bien, con respecto a los mensajes que el presidente Abinader ha dictaminado, creo que son los fundamentales. El primero, obviamente, cómo es que se va a solventar el tema de la pandemia y cómo se está adquiriendo medicinas y se está fortaleciendo un sistema de salud. Y lo más importante, el plan de vacunación. Para mi gusto, el plan de vacunación y la logística, es decir, el éxito o el fracaso de la vacunación va a definir la presidencia de Luis Abinader, porque este punto de inflexión de la historia está atado a su gestión de gobierno. La gestión de gobierno del presidente Abinader, por lo menos de su primer periodo, porque está habilitado, está íntimamente relacionado con el manejo de la pandemia.
el manejo de la pandemia, su éxito o fracaso, y muy particularmente el de la vacuna, va a definir la presidencia del presidente. En segundo lugar está el tema económico, por supuesto, porque la gente está preocupada. Hay mucho desempleo, hay muchos empleos suspendidos, y él habló largo sobre este tema de cómo está usando o está trabajando con las industrias, con las zonas francas, para poder reactivar la economía y crear nuevos puestos formales de trabajo y rescatar los que estaban suspendidos. Y en tercer lugar, lo que mencionaba, la seguridad ciudadana. Hay un cuarto tema que se tocó en 2 ocasiones, que fue el tema con Haití, porque recientemente se reunió en la frontera con el presidente de Haití y luego se refrendó esto con un acuerdo anunciado en Palacio Nacional. Eso evidentemente que llama la atención de muchos ciudadanos dominicanos porque dicen, bueno, ¿cuál es el alcance del acuerdo? ¿Es verdad que vamos a trabajar en conjunto o de nuevo vamos a caer en esta práctica de hacernos cargo del problema haitiano o vamos a recurrir a la comunidad internacional que tiene que también poner de su parte? Entonces, la fortaleza del presidente Abinader con respecto a las relaciones internacionales está nueva vez íntimamente relacionado a la fortaleza de su liderazgo con respecto a Haití, pero también con la defensa de los intereses dominicanos, porque en ocasiones pasadas se ha visto más compromisos hacia ayudar a Haití que a la defensa de los intereses de los propios dominicanos. El balance entre ambas va a ser realmente un punto a favor o en contra de la gestión del presidente Abinader. Señor Felipe Vallejos, hemos escuchado con mucha atención sus atinadas visiones respecto a la modalidad novedosa por parte del presidente de la República, Luis Abinader, de dirigirse a la nación, y además el asunto de los contenidos, las propuestas, los análisis, las aclaraciones. A mí me gustaría saber si a usted le correspondiese en algún momento sugerirle al presidente Luis Abinader formas y metodologías para comunicarse con su gente, si le sugeriría una tercera presentación al modo que lo hizo anoche. Y hablamos de tercera porque esta es la segunda, la primera fue en ocasión de los 100 días. Porque hay quienes consideran que por interesante que resulte ese método, se inscribe más en la práctica de la búsqueda del voto electoral más que de la aprobación de políticas públicas. Sí. Quizás permíteme, Patricia, complementar tu pregunta porque va en la misma tono. Algunas personas también entienden que aunque es saludable, bueno y se aplaude la cantidad de intervención que da cercanía con el pueblo, algunos entienden que quizás el presidente debiera dosificar sus intervenciones por temas de impacto. Definitivamente que en la variedad está el nivel de impacto con el cual podemos medir la efectividad del mensaje. En ese sentido, creo que el presidente Abinader tiene que dejar un tiempo prudente para volver a intentar una táctica como esta, porque lo que se estila de un presidente es ese típico mensaje a la nación, donde se para frente a una cámara con las banderas de fondo y emite algún tipo de mensaje con respecto a algún tema. Viene el 27 de febrero, la primera rendición de cuentas del presidente Abinader, cuando ya va a cumplir, en ese momento tendrá poquito más de 6 meses de gestión de gobierno. Entonces, creo que este mes ya debe dejarlo, digamos, tranquilo, popularmente hablando, y accionar el día 27 de febrero, que está obligado por la Constitución de la República a rendirle cuentas a la Asamblea Nacional y rendirle cuentas al país de lo que ha hecho y de lo que planea hacer para el año 2021, que será un año muy difícil, muy difícil en lo económico, y todavía estaremos en pandemia. La gente piensa como que entraba el 21 y salíamos de esta situación, y una pandemia suele durar de 2 a 3 años. Entonces estamos prácticamente en la mitad de este proceso sanitario y estamos ahora entrando en una fase decisiva en términos económicos. Él mismo ha dicho que en un año y medio más el principal problema que tendrá el gobierno será el de la deuda, y eso hay que prestarle ojo. En el formato como tal, pues es un presidente que habla bastante, mucho con respecto a su antecesor, y eso es un punto de inflexión porque lo marca la diferencia con respecto a la gestión anterior, y eso lo vio como una oportunidad. El formato siempre se puede discutir, pero se aplaude, evidentemente, como usted ha dicho, el hecho de que el presidente se contacte con la gente, sobre todo porque estamos en una crisis. Esta crisis es una tormenta perfecta. Tiene la situación sanitaria, tiene la situación social y, por supuesto, la situación económica. Hay una presión importante de parte de la población de que se abran puestos de trabajo, que se reactive la economía y que podamos volver a una cierta normalidad para poder retomar nuestras vidas. En toda esa presión, quien va a llevarse los aplausos o las críticas va a ser el presidente Abinader, por ser un sistema presidencialista, y por ende que él le ponga el pecho a la bala es importante y determinante de su parte, pero evidentemente tiene que dosificar sus apariciones
apelar a sus voceros políticos e institucionales para que su imagen sea preservada, porque este es solo el inicio y él debe entender que esto es una carrera, esto es un maratón, no 100 metros planos. Doctor, permíteme esta información. El presidente tiene una plataforma, un programa de gobierno aprobado, pero que no se ha impreso y se ha hecho público. Él no está inventando, él está actuando de acuerdo a eso. Ahora, la ausencia de que no sea público hace que todos los seguidores del doctor van a estar marcando su conducta por lo que le conviene, no por el compromiso. ¿Usted cree que la publicación de la plataforma podría darle coherencia al gobierno y más facilidad para resolver los problemas? Total coherencia, porque podrá decir con propiedad que con lo que me comprometí como ciudadano, lo que le planteé al país como candidato, es lo que estoy cumpliendo como presidente. Ese hilo conductor le da consecuencia y le da un relato a su gestión de gobierno, porque los primeros días o las primeras semanas, ¿qué le criticaba a la oposición? Que que estaba improvisando, que no sabía lo que estaba haciendo, que estaba en el día a día. Pero si él presenta su plan de gobierno, por ejemplo, le pongo el caso de las viviendas, es una cuestión que al presidente Abinader desde hace años que lo está planteando. Como ciudadano lo planteó como candidato vicepresidencial, como candidato presidencial en el 2016 y lo vuelve a hacer en el año 2020 como candidato presidencial y presidente. Y están en su programa de gobierno, está su compromiso. El tema de las viviendas está en su plan de gobierno, lo que pasa es que hay que salir a decirlo, porque la gran mayoría de la población no te va a leer un documento de 100 páginas. Lo que sí te va a escuchar del presidente decir, mire, en tal fecha establecí un compromiso de campaña de que en este país se van a construir 50.000 viviendas en 4 años. Y he presentado en consecuencia un plan nacional de viviendas que voy a construir 60.000 viviendas en 4 años con el apoyo de todas estas instituciones. Eso es un hilo conductor al cual él debe apelar, porque eso le otorga fortaleza a su mensaje y sobre todo le da un relato con el cual la gente se puede identificar. Pero hay un detalle, no solo porque el público tenga o no la referencia o no le importe mucho, es que su funcionario, cada uno sepa que tiene una guía para el compromiso. Le da más unidad a la estructura del poder, más solidez. Yo soy de los que dice, hay que publicar ese documento del presidente. Por supuesto, mientras más empoderados estén sus funcionarios, mejor van a comunicar el mensaje. Por eso siempre le digo, la sugerencia es, demórense una semana más en salir a los medios a comunicar y aglutinen bien el mensaje que van a comunicar. Porque si nosotros somos 5 personas que estamos hablando aquí y tenemos un mensaje central, cada uno de nosotros lo va a decir de manera diferente, pero al final el mensaje va a calar de igual manera. Y va a calar el mensaje que el gobierno ha querido establecer como una agenda prioritaria, en este caso es pandemia, la salud, la economía y la seguridad ciudadana. Felipe, ayer el presidente hizo hincapié en que es un gobierno que está abierto a críticas, a recomendaciones, a rectificación, que escuchar no es una debilidad, es una fortaleza. Y quizás es uno de los temas que muchas personas critican, de que se toman decisiones y luego para atrás. ¿Cuál es tu valoración con tu especialidad como analista político al respecto? Sí, leía un artículo el otro día en prensa escrita de que se le indica al presidente Abinader que uno de sus rasgos del liderazgo, de su personalidad, es ceder mucho a la opinión pública. Creo que en ese sentido se puede vislumbrar como que según la temperatura de la opinión pública el gobierno se maniobra, pero esto no es nuevo, ni lo estoy justificando, pero tampoco es nuevo, porque si mal no recuerdan, había una situación de entrada del gobierno de Danilo Medina en el 12. Danilo Medina tenía un discurso bastante válido. Decía que el Estado funciona con 250.000 personas aproximadamente. Esto hace 8 años. Y que el Estado en ese momento se acercaba a los 700.000 empleados públicos. Y él decía que había que recortar eso y había que traspasar esa fuerza laboral al sector privado. Cuando estalla la polémica, el propio mandatario da marcha atrás y dice, fue una propuesta, no es que lo voy a hacer, y lo dejó sin efecto. ¿Por qué? Porque la opinión pública presionó en función de lo que podía ocurrir si mandaban para la calle a 500.000 personas que quedaban automáticamente sin empleo. Entonces, todos los gobiernos tienen que maniobrar según se maneja la opinión pública, pero no estar supeditados a ella. Entonces, el balance entre escuchar a la gente, escuchar las quejas, rectificar cuando se ha debido rectificar, pero establecer una agenda prioritaria en función de la agenda del gobierno, es el balance que tiene que encontrar en este momento el presidente Abinader y su gobierno. A veces da la impresión de que maniobran más
maniobra más la agenda de la opinión pública que la agenda del gobierno, y eso es muy peligroso, porque ahora estamos en una situación más holgada en términos de la paciencia que tiene la gente con respecto a las metidas de pata que pudiera tener cualquier gobierno, pero más adelante, cuando la situación se desgaste, cuando el gobierno vaya avanzando en el tiempo, este margen para poder maniobrar con respecto a la opinión pública va a ser mínimo, y por ende será muy importante que la agenda del gobierno esté bien planteada y bien plantada en la opinión pública. Una opinión pública que está más centrada a las redes sociales, que ese es otro tema. Muchísimas gracias, Felipe Vallejo. Domingo. No, no vamos, vámonos. Gracias, don Felipe. Gracias a ustedes.